Salve María, queridos participantes del apostolado del oratorio. Nos encontramos en nuestra reunión mensual anterior al primer sábado de mes y les propongo continuar con las maravillas del Santo Rosario. Hemos visto en las reuniones anteriores los beneficios, las excelencias del Santo Rosario, el poder del Santo Rosario. Pero hay un dicho que dice: las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Entonces les propongo conocer algunos milagros que nos narra San Luis María Grignion de Montfort en este libro, El secreto admirable del Santo Rosario, justamente sobre milagros del Rosario. Entonces vamos a la reunión porque tenemos mucha materia y poco tiempo. Entonces les animo a que recemos primero y después vayamos conociendo estos milagros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a conocer algunos de estos lindísimos y maravillosos milagros. En primer lugar, les voy a narrar, según nos enseña San Luis María Grignion de Montfort, el milagro de Blanca, reina de Francia. Era hija de un rey de Castilla, ¿no? Pero fue a Francia y la hermana de ella era reina, ¿no? de Castilla, de España, y fue madre de San Fernando, y Blanca fue madre de San Luis. Pero vean cómo se dio este nacimiento maravilloso de San Luis, rey de Francia, hijo justamente de Blanca de Castilla. Fue Santo Domingo a visitar a Blanca, reina de Francia, que después de 12 años de casada no tenía hijos y estaba afligida sobremanera por ello. Claro. El santo le aconsejó que rezara el rosario todos los días para alcanzar del cielo la gracia de tener descendencia. Ella lo hizo y su petición fue escuchada en el año 1213. No nos narra San Luis cuánto tiempo pasó desde que comenzó a rezar el rosario hasta esta concepción. En que nació su primogénito, y a quien llamó Felipe. Pero antes de que el niño abandonara la cuna, la muerte lo arrebató. Imagínense el dolor, ¿no? Primer hijo después de tantos años de espera. ¿Y cuál fue la actitud de esta reina? La piadosa reina acudió más que nunca a la Santísima Virgen. No se desanimó. Hizo distribuir gran cantidad de rosarios en la corte y en varias ciudades del reino para que Dios le concediera una bendición completa. Es decir, que no solo naciera su hijo, sino que sobreviviera. Lo que sucedió ya en el año 1215, por tanto 2 años después. Ella no solo rezó el rosario, sino que hizo propaganda, hizo difusión del Santo Rosario. En ese año vino al mundo San Luis, gloria de Francia y modelo de reyes cristianos. Entonces, qué maravilla obtuvo, ¿no? El Santo Rosario. No solo que una madre estéril diese a luz un hijo, sino que diese a luz un hijo santo, un rey, el rey de Francia que tal vez más famoso ha sido y que más bien ha hecho a su nación. ¿Cómo surgió esta vocación? ¿Cómo nació este rey? Fruto del Santo Rosario. Entonces, miren, qué maravilla. Después nos narra también el caso de Alfonso VIII, rey de Aragón y de Castilla. Él fue castigado por Dios de diferentes maneras a causa de sus pecados. Viéndose obligado a retirarse a una ciudad de uno de sus aliados, hasta fue despojado de sus reinos. El día de Navidad predicó en esa ciudad donde estaba, ¿no? Santo Domingo. Según su costumbre, predicó sobre el Santo Rosario y las gracias que se obtienen de Dios por esta devoción. Dijo, entre otras cosas,
que cuantos lo rezan alcanzan de Dios el triunfo sobre sus enemigos y recobran todo lo perdido. Impactado por estas palabras, el rey hizo llamar a Santo Domingo y le preguntó si era verdad cuánto había dicho del Santo Rosario. El santo le respondió que no debía abrigar duda alguna y le prometió que si quería practicar esta devoción e inscribirse en la cofradía, experimentaría sus saludables efectos. Decidió el rey recitar todos los días el rosario, práctica en la que perseveró durante un año, terminado el cual el mismo día de Navidad, o sea, de un año completo, después de recitar el rosario, se le apareció la Virgen Santísima y le dijo: Alfonso, hace un año que me honras recitando devotamente mi rosario. Quiero recompensarte. He alcanzado de mi hijo el perdón de tus pecados. Aquí tienes tu rosario. Te lo regalo. O sea, le regaló un rosario, imagínense, de manos de la Virgen. Llévalo siempre contigo y ninguno de tus enemigos podrá hacerte daño. Y desapareció. El rey quedó muy consolado. Regresó a su casa llevando en sus manos el rosario. Encontró a la reina y le contó, lleno de gozo, el favor que acababa de recibir de la Santísima Virgen. La reina era ciega. Le tocó los ojos con el rosario y la reina recobró la vista. Mire qué impresionante. Cuánta bondad de Nuestra Señora, ¿no? Algún tiempo después, reunió el rey algunas tropas y con la ayuda de sus aliados atacó resueltamente a sus enemigos. Los obligó a devolverles sus tierras y a reparar los daños inferidos. Los arrojó totalmente de sus dominios y fue tan afortunado en la guerra que de todas partes venían soldados a combatir bajo sus banderas, porque las victorias parecían acompañar por todas partes sus batallas. No hay por qué maravillarse de ello, pues no entraba nunca en batalla sin haber rezado antes su rosario de rodillas. Qué bonito, ¿eh? Había hecho inscribir en la cofradía del Santo Rosario a toda su corte y exhortaba a sus oficiales y familiares a ser devotos del mismo. La reina se comprometió también a ello, y los dos perseveraron en el servicio de la Santísima Virgen, viviendo piadosamente. Vean qué maravilla. La Virgen le había prometido, o sea, Santo Domingo predicaba, el que reza el rosario se le perdonarán sus pecados y recobrará todo. Claro, no solo materialmente, como en este caso recobró este rey, sino también sobrenaturalmente los méritos, que son los que realmente nos abren las puertas del cielo. Después otro testimonio del mismo Santo Domingo. Santo Domingo tenía un primo llamado Don Pérez o Don Pedro, que llevaba una vida muy disoluta. Era un gran pecador público. Oyó que el santo predicaba las maravillas del rosario y que muchos se convertían y cambiaban de vida por este medio y se dijo: había perdido la esperanza de salvarme, pero empiezo a recobrar la confianza. Es preciso que acuda a escuchar a este hombre de Dios. Entonces, solo de escuchar las conversiones que obtenía el Santo Rosario y Santo Domingo, predicando el Santo Rosario, él se animó. Asistió pues un día al sermón del santo, quien al verlo redobló su ardón en atacar los vicios y rogó a Dios fervorosamente que abriese los ojos de su primo y le hiciera conocer el estado miserable de su alma. Don Pérez se asustó desde luego, pero no se decidió a convertirse. Volvió, sin embargo, a la predicación del santo. Claro, otro día. Cuando éste lo vio, comprendiendo que este corazón endurecido no se convertiría sino ante un golpe extraordinario, gritó en alta voz: Señor Jesucristo, haz ver a todo este auditorio el estado en que se halla la persona que acaba de entrar en su templo. Toda la concurrencia vio entonces a don Pérez rodeado de una multitud de demonios en figura de bestias espantosas que lo tenían atado con cadenas de hierro. Imagínense el espanto.
Llenos de espanto huyeron todos desordenadamente con inmensa confusión de don Pérez. Aterrado y avergonzado al verse convertido en objeto de horror para todo el mundo. Santo Domingo hizo que se detuvieran los que estaban espantados y dijo a don Pérez: reconoce, infeliz, el deplorable estado en que te encuentras y arrójate a los pies de la Santísima Virgen. Toma este rosario, rézalo con devoción y arrepentimiento de tus pecados y resuélvete a cambiar de vida. Don Pérez se puso de rodillas, rezó el rosario y se sintió impulsado a confesarse. Claro, hasta ese momento quería cambiar de vida, pero no colocaba el medio, que el principal era arrepentirse. Lo hizo con gran contrición. El santo le ordenó rezar todos los días el rosario. Prometió él hacerlo y se inscribió en la cofradía. Su rostro, que había asustado a todos, parecía tan brillante como el de un ángel cuando salió de la iglesia. Perseveró en la devoción del rosario, llevó una vida ordenada y murió dichosamente. ¡Qué maravilla! Otro milagro del Santo Rosario. Este ahora es impresionante, es un exorcismo que hace Santo Domingo de un albigense. Los albigenses eran herejes, ¿no? Que, en fin, negaban las verdades de la fe. Mientras Santo Domingo predicaba cerca de Carcassona, en Francia, le presentaron un albigense poseído del demonio. El santo lo exorcizó en presencia de una gran muchedumbre. Se cree que estaban presentes más de 12.000 personas, ¿no?, que presenciaron ese exorcismo. Los demonios que poseían a este infeliz fueron obligados a responder a pesar suyo a las preguntas del santo y confesaron. Primero, que eran 15.000 los que poseían el cuerpo de aquel miserable, porque había atacado los 15 misterios del rosario. Había quedado poseso, ¿por qué? Por atacar los 15 misterios del rosario con 15.000 demonios. Nos narra en otro momento San Luis María Grignon de Montfort que a cada Ave María salían 1.000 demonios, ¿no? Segundo, que con el rosario que Santo Domingo predicaba causaba temor y espanto a todo el infierno, y que era el hombre más odiado por ellos a causa de las almas que les arrebataba con la devoción del rosario. Santo Domingo arrojó el rosario al cuello del poseso y les preguntó que de todos los santos del cielo, a quien temían más y a quien debían amar y honrar más los mortales. A esta pregunta los demonios prorrumpieron en alaridos tan espantosos que la mayor parte de los oyentes cayó en tierra. Imagínense cómo habrán sido esos gritos, que los que estaban ahí cayeron por tierra, sobrecogidos de espanto. Los espíritus malignos, para no responder, comenzaron a llorar y lamentarse. Claro, ellos no querían decir que era la Virgen, ¿no? Entonces es una táctica del demonio, hacerse la víctima. ¡Ay, pobre de mí!, ¿no? En forma tan lastimera y conmovedora que muchos de los presentes empezaron también a llorar, movidos por natural compasión. Claro, el demonio los engañó, ¿no? Y decían con voz dolorida por boca del poseso: Domingo, Domingo, ten piedad de nosotros, te prometemos no hacerle daño. Tú que tienes tanta santa compasión de los pecadores y miserables, ten piedad de nosotros. Mira cuánto padecemos, ¿por qué te complaces en aumentar nuestras penas? Conténtate con lo que ya padecemos. Misericordia, misericordia, misericordia. Imagínense, el demonio pidiendo misericordia. El santo, sin inmutarse ante las dolientes palabras de los espíritus, claro, él sabía perfectamente que no estaban arrepentidos. Con los demonios no puede haber misericordia, porque ellos ya están endurecidos en el mal. Entonces, sería una falsa piedad, sería un sentimentalismo romántico, digamos, estar teniendo pena de los demonios. Y por eso el santo, sin inmutarse, les respondió que no dejaría de atormentarlos hasta que hubieran respondido a sus preguntas. Dijéronle los demonios que responderían, pero en secreto y al oído, no ante todo el mundo. Insistió el santo y les ordenó que hablaran en voz alta. Pero su insistencia fue inútil.
Los diablos no quisieron decir palabra. Entonces el santo se puso de rodillas y elevó a la Santísima Virgen una plegaria. Oh poderosísima Virgen María, por virtud de tu salterio y rosario, ordena a estos enemigos del género humano que respondan a mi pregunta. Hecha esta oración, salió una llama ardiente de las orejas, nariz y bocas del poseso. Los presentes temblaban de espanto, pero ninguno sufrió daño. Los diablos gritaron entonces: Domingo, te rogamos por la pasión de Jesucristo y los méritos de su Santísima Madre y de todos los santos, que nos permitas salir de este cuerpo sin decir palabra. Los ángeles, cuando tú lo quieras, te lo revelarán. ¿Por qué darnos crédito? No nos atormentes más, ten piedad de nosotros. Infelices son indignos de ser oídos, respondió Santo Domingo. Y arrodillándose elevó esta plegaria a la Santísima Virgen. Madre dignísima de la sabiduría, te ruego en favor del pueblo aquí presente, obliga a estos enemigos tuyos a confesar la plena y auténtica verdad al respecto. O sea, Santo Domingo no se dio por vencido. Había apenas terminado esta oración cuando vio a su lado a la Santísima Virgen, rodeada de multitud de ángeles que con una varilla de oro en la mano golpeaba al poseso. Qué bonito, ¿no? Con una varilla, claro, la Virgen no va a tocar con su mano bendita al demonio, con una varilla, ¿no? Tocaba al poseso y le decía: responde a Domingo, mi servidor. Nótese que nadie veía ni oía a la Santísima Virgen fuera de Santo Domingo. Solo Santo Domingo la veía. Entonces los demonios comenzaron a gritar: oh enemiga nuestra, oh ruina y confusión nuestra, ¿por qué viniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? Será preciso que por ti, oh abogada de los pecadores, a quienes sacas del infierno, oh camino seguro del cielo, seamos obligados, a pesar nuestro, a confesar delante de todos lo que es causa de nuestra confusión y ruina. ¡Ay de nosotros! Maldición a nuestros príncipes de las tinieblas. Oigan pues, cristianos. Esta Madre de Cristo es omnipotente y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella, como un sol, disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones, descubre nuestras tentaciones. Nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros. Un solo suspiro que ella presente a la Santísima Trinidad vale más que todas las oraciones, votos y deseos de todos los santos. Le tememos más que a todos los bienaventurados juntos y nada podemos contra sus fieles servidores. Miren qué maravilla. Pero continúa. Tengan también en cuenta que muchos cristianos que le invocan al morir y que deberían condenarse según las leyes ordinarias, se salvan gracias a su intercesión. Ah, si esta Marieta, así la llamaban en su furia, no se hubiera opuesto a nuestros designios y esfuerzos, hace tiempo habríamos derrumbado y destruido a la Iglesia y precipitado en el error y la infidelidad a todas sus jerarquías. Tenemos que añadir, con mayor claridad y precisión, obligados por la violencia que nos hacen, que nadie que persevere en el rezo del rosario se condenará. Qué bonito. Porque ella obtiene para sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados, para que los confiesen y alcancen el perdón e indulgencia de ellos. Ahí termina, ¿no?, lo que se vio obligado a decir el rosario, sobre el rosario y sobre la Santísima Virgen, porque María Santísima así lo ordenó. Entonces Santo Domingo hizo rezar el rosario a todos los asistentes muy lenta y devotamente, y a cada Ave María que recitaban, cosa sorprendente, salían del cuerpo del poseso gran multitud de demonios en forma de carbones encendidos. Cuando salieron todos los demonios y el hereje quedó completamente liberado, la Santísima Virgen dio su bendición, aunque invisiblemente, a todo el pueblo, que con ello experimentó sensiblemente gran alegría. Este milagro
fue causa de la conversión de muchos herejes que llegaron a ingresar en la cofradía del Santo Rosario. Miren qué maravilla. Pero no sé si continuamos, ¿no?, con algunos milagros más. Bueno, las victorias de Simón, conde de Montfort. Era un conde que luchó, es más o menos de la época de San Luis, rey de Francia, ¿no?, y luchó contra la herejía albigense que estaba en el sur de Francia. Este conde logró sobre los albigenses, gracias a la protección de Nuestra Señora del Rosario, muchas victorias. Fueron tan famosas que jamás se ha visto cosa parecida. Imagínense, con 500 hombres derrotó una vez a un ejército de 10.000 herejes. En otra ocasión, con 30 venció a 3.000. En otra, con 800 hombres de caballería y 1.000 de infantería, despedazó al ejército del rey de Aragón, compuesto de 100.000 hombres. Claro, el rey de Aragón, lamentablemente, en aquella época apoyaba la herejía. Y contra este ejército de 100.000 hombres, perdió solamente un soldado de caballería y 8 de infantería. O sea, nada, ridículo. Después, otro caballero, Alonso de Lamballaye, caballero bretón, combatía en favor de la fe contra los albigenses. Mientras hallaba cierto día rodeado de enemigos por todas partes, la Santísima Virgen lanzó contra ellos 150 piedras y los libró de sus manos. Entonces tenía devoción a la Virgen. ¿Qué hizo? No, claro, en aquella época no existían ametralladoras, cohetes, bomba atómica, nada. Pero existían las catapultas. Entonces la Virgen, ¿qué hizo? Ella misma lanzó 150 piedras y quedaron aplastados. Otro día, este mismo caballero Lamballaye, caballero bretón, en que su nave había naufragado y estaba ya próximo a sumergirse, o sea, ahogarse, esta bondadosa madre hizo emerger de las aguas 150 colinas. Imagínense, entonces, brotaron del mar 150 colinas por encima de las cuales llegó a Bretaña, claro, el norte de Francia. Él era bretón, ¿no? Él, como memorial de los milagros que en su favor había hecho la Santísima Virgen, en recompensa del rosario que rezaba, hizo edificar un convento en Dinant para los religiosos de la nueva orden de Santo Domingo. Después se hizo religioso y murió santamente en Orleans. Entonces, en agradecimiento por cuanto Nuestra Señora le había favorecido, construyó un monasterio para los dominicos que recién habían comenzado en una orden nueva, y después se hizo religioso y murió santamente dentro de la orden dominica, ¿no? Bueno, otro soldado bretón de Vaucouleurs hizo huir muchas veces compañías enteras de herejes y ladrones con su rosario y espada al brazo. Sus enemigos, después de las derrotas sufridas, le aseguraban que habían visto su espada resplandeciente y algunas veces un escudo en su brazo en el cual estaban grabadas las imágenes de Jesucristo, la Santísima Virgen y los santos, que le hacían invencible y le daban fuerza en la batalla. Cierta vez, con 10 compañías, venció a 20.000 herejes sin perder uno solo de sus soldados. Hecho que impresionó tanto al general del ejército enemigo, que fue en busca de Otero, abjuró de la herejía y declaró que lo había visto cubierto de armas de fuego durante el combate. Entonces, más incluso que derrotarlos, consiguió la conversión de este hereje. Bueno, otro milagro. Seguimos, ¿verdad? Un poquito, tenemos todavía un tiempo. El cardenal Pedro. Refiere el beato Olano que un cardenal de nombre Pedro, de título Santa María del Tíber, el beato Olano de la Roche, ¿no? Este es un dominico del siglo XV, que volvió a revitalizar la devoción al rosario, que había caído, ¿no? Después de Santo Domingo. Instruido por Santo Domingo, íntimo amigo suyo, en la devoción del Santo Rosario,
Se interesó tanto por ella que se convirtió en su panegirista, o sea, propagandista, y la inculcaba a cuantos podía. Enviado como legado a Tierra Santa entre los cristianos que combatían a los sarracenos, es decir, a los musulmanes, persuadió tan maravillosamente al ejército cristiano acerca de la eficacia del rosario, que practicando todos esta devoción para implorar la ayuda del cielo, en un combate con solo 3.000 triunfaron sobre 5.000. Los demonios, como ya hemos visto, temen infinitamente el rosario. Dice San Bernardo que la salutación angélica los echa fuera y hace temblar a todo el infierno. El beato Alano asegura haber visto a varias personas que se habían entregado al diablo en cuerpo y alma y habían renunciado al bautismo, imagínense, y a Jesucristo, y que tras abrazar la devoción al Santo Rosario fueron libradas de la esclavitud de Satanás. Y aquí cuenta un caso impresionante. Una mujer de Amberes, no, esto es Holanda, digamos, los Países Bajos, liberada de las cadenas del demonio. En el año 1578, una mujer de Amberes se entregó al demonio firmándole el compromiso con su sangre. Algún tiempo después se arrepintió y, deseando reparar el mal que había hecho, buscó un confesor prudente y caritativo para encontrar el medio de liberarse del poder de Satanás. Encontró un sacerdote sabio y virtuoso que le aconsejó buscar al padre Enrique, religioso del convento de Santo Domingo y director de la cofradía del Rosario, confesarse con él y pedirle la inscribiera en la cofradía. Fue ella a buscarlo, pero en lugar del sacerdote encontró al demonio bajo la forma de un religioso, que la reprendió severamente y le dijo que no podía esperar de Dios ninguna gracia, ni había medio de revocar lo que había firmado. Claro, el demonio no quería perder su presa, ¿no? Esto la afligió profundamente, mas no por ello perdió totalmente la esperanza en la misericordia de Dios y volvió a buscar al sacerdote. Qué impresionante. Nunca tenemos que desesperarnos, nunca tenemos que pensar que Dios no nos va a perdonar. Encontró nuevamente al diablo, que la rechazó como en la vez anterior. Pero repitiendo por tercera vez el intento, vean, no se desanimó, permitió al Señor que encontrara al padre Enrique, a quien buscaba, que la recibió con caridad y la exhortó a confiar en la misericordia divina y hacer una buena confesión. La recibió en la cofradía y le ordenó que rezara con frecuencia el Santo Rosario. Cierto día, durante la misa que el padre Enrique celebraba a intenciones de la susodicha mujer, la Santísima Virgen obligó al diablo a devolver el compromiso firmado, y así quedó ella liberada por la autoridad de María y la devoción del Santo Rosario. Vean qué impresionante. Había incluso firmado un pacto, se había entregado al demonio, el Santo Rosario rompió con ese pacto. Después, otro milagro. El Rosario transforma un monasterio. Un gentilhombre, o sea, un noble, tenía muchos hijos. Había colocado a una de sus hijas en un monasterio totalmente relajado. Las religiosas solo respiraban vanidad y frivolidad. El confesor, hombre fervoroso y devoto del Santo Rosario, deseando dirigir a esta joven religiosa por los senderos de la santidad, le ordenó rezar todos los días el rosario en honor de la Santísima Virgen, meditando la vida, pasión y gloria de Jesucristo. Le agradó mucho a ella esta devoción y poco a poco fue detestando la relajación de sus hermanas. Claro, gracias a este consejo del confesor, ella se vio libre de esa relajación. Empezó a gustar del silencio y la oración, no obstante el desprecio y burlas que las religiosas que interpretaban su fervor como santurronería. Se burlaban de ella porque ella, en fin, era un problema de conciencia, no la devoción de ella. En aquellos días un santo abad llegó de visita al monasterio y mientras oraba tuvo una extraña visión. Le parecía ver a una religiosa que oraba en su celda
ante una señora de extraordinaria belleza y a quien acompañaban numerosos ángeles. Estos, con flechas encendidas, alejaban la multitud de demonios que intentaban entrar en la celda. Los espíritus malignos corrían en forma de animales inmundos a refugiarse en las celdas de las otras religiosas, excitándolas al pecado en el cual caían muchas de ellas. Entonces, claro, como ella estaba rezando el rosario, los demonios salían espavoridos, pero iban a las celdas de las otras religiosas. Comprendió el abad por esta visión el mal espíritu de aquel monasterio y creyó morir de tristeza. Llamó a la joven religiosa y la exhortó a perseverar. Reflexionando luego sobre la excelencia del rosario, decidió reformar el monasterio con esta devoción. Adquirió para ello hermosos rosarios, los distribuyó entre las religiosas, aconsejándoles que recitaran el rosario todos los días y prometiéndoles que si aceptaban su consejo, no las obligaría a aceptar la reforma. Claro, la reforma consistía en unas normas de vida más estrictas, que ellas no querían porque eran relajadas, de oración, de contemplación, de silencio, ¿no? Pero entonces, bueno, les digo, no las voy a obligar a que acepten la reforma, pero recen el rosario. Recibieron complacidas los rosarios y prometieron recitarlo con aquella condición. Y cosa admirable, poco a poco dejaron las vanidades, se dedicaron al silencio y al recogimiento y en menos de un año pidieron ellas mismas la reforma. ¡Qué maravilla! El rosario había obrado en sus corazones más de cuanto hubiera podido el abad con sus exhortaciones y autoridad. Entonces vean cuántos bienes. Si esto se aplica a un monasterio, se aplica a una familia, se aplica a una ciudad, se aplica a un país. Entonces tengamos esa devoción al Santo Rosario. Después, otro milagro. Una condesa española, instruida por Santo Domingo en la devoción del rosario, lo rezaba a diario con maravilloso adelanto en la virtud. Nada deseaba tanto como vivir para la perfección. Pidió a un obispo y célebre predicador algunas prácticas de perfección. Él le dijo que antes era necesario le declarase el estado de su alma y sus ejercicios de piedad. O sea, que me manifestase cómo era su vida de piedad. Contestó ella que el principal de esto era el rosario, que rezaba todos los días meditando los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos con gran provecho espiritual. Rezaba los 3 misterios todos los días. El obispo, entusiasmado al oír explicar las maravillosas enseñanzas contenidas en los misterios, le dijo: hace 20 años que soy doctor en teología. He leído acerca de muchas excelentes prácticas de devoción, pero no he conocido nada más fructífero ni conforme al cristianismo que esta. Quiero imitarte, predicaré el rosario. Claro, era un obispo que no conocía el rosario, ¿no? Así lo hizo, y con tal éxito que al poco tiempo contempló un favorable cambio de costumbres en toda su diócesis. Muchas conversiones, reconciliaciones, cesaron el libertinaje, el lujo y el juego, y en las familias reflorecieron la paz, la devoción y la caridad. Cambio tanto más admirable cuanto que este obispo había trabajado esforzadamente por reformar su diócesis, pero con escasísimo fruto. Para inculcar mejor la devoción al rosario, llevaba siempre uno muy bello consigo y lo mostraba a sus oyentes, diciendo: sepan, hermanos, que el rosario de la Santísima Virgen es tan excelente que yo, con ser su obispo, doctor en teología y en ambos derechos, me glorío de llevarlo siempre conmigo como el distintivo más glorioso de mi episcopado y doctorado. Entonces vean qué maravilla, un obispo devoto del rosario que no había conseguido mucho fruto para la conversión de las almas en su diócesis, hizo difusión, predicación, propagación del Santo Rosario y consiguió estos frutos admirables. Entonces esto se aplica para un párroco, para un obispo, en fin, para toda la iglesia, ¿no? ¡Qué maravilla!
Creo que tenemos todavía un tiempito, así que vamos a ver otro milagro. El rector de una parroquia danesa contaba frecuentemente, para mayor gloria de Dios y con gozo de su alma, que había obtenido en su parroquia un resultado análogo al de este obispo en su diócesis. Había predicado, decía, todas las más atrayentes y provechosas materias sin ningún resultado. Al no ver cambio alguno en mi parroquia, me resolví a predicar el rosario, explicando su excelencia y práctica. Y puedo asegurar que después de haber hecho gustar a mi pueblo esta devoción, noté un cambio patente en solo 6 meses. En verdad, esta divina oración tiene especial eficacia para mover los corazones e inspirarles el horror al pecado y el amor a la virtud. La Santísima Virgen dijo un día al beato Alano: Dios escogió la salutación angélica para la encarnación de su palabra, ¿no? Por la encarnación, o sea, la encarnación se dio cuando el ángel dijo: Dios te salve María, llena eres de gracia, y bueno, todo lo demás, ahí se dio la encarnación del Verbo, ¿no? Y la redención del ser humano. Del mismo modo, quienes desean reformar las costumbres de la gente y regenerarlas en Jesucristo, deben honrarme y dirigirme el mismo saludo. Yo soy el camino por el cual vino Dios a los hombres, y es preciso que, por mediación mía, obtengan de Jesucristo la gracia y las virtudes. Y ahí cuenta, ¿no?, también San Luis María Griñón de Montfort su propio testimonio de los cambios que obtuvo por el Santo Rosario, ¿no? Entonces, vean qué maravilla, ¿no? Esta es una devoción, nos dice San Luis, que educa a los pueblos en las virtudes de su Hijo y en las suyas propias, ¿no?, de la Santísima Virgen. Los conduce a la oración mental, porque claro, el rosario tiene una parte de oración mental, como hemos visto, ¿no? Vamos colocando la imagen, ¿no?, o sea, la composición del lugar, vamos elevando nuestra mente a los misterios de la vida de Jesús, de la Virgen, ¿no? A la imitación de Jesucristo, a la frecuencia de los sacramentos, a la sólida práctica de las virtudes y a toda clase de buenas obras, y a ganar tan valiosas indulgencias que las gentes ignoran, porque los predicadores de esta devoción no hablan de ella casi nunca. Entonces, qué responsabilidad nosotros, ¿no?, que somos sacerdotes, no predicar el Santo Rosario. ¡Qué locura! Si queremos el bien de las almas, bueno, usemos los métodos que se han demostrado más eficaces. Y bueno, nosotros en el apostolado del Rosario, qué bendición poder justamente difundir el rezo del Rosario en las casas, en las parroquias, organizando los primeros sábados de mes, ¿no?, ese rosario que rezamos en reparación al Inmaculado Corazón de María. Entonces, qué alegría. Vean, aquí, para abreviar, me contento con decirte con el beato Alano que el rosario es un manantial y depósito de toda clase de bienes. Entonces, aquí son 10 beneficios del rosario. Procura el perdón a los pecadores. Bueno, hemos visto estos milagros, ¿no?, de pecadores empedernidos que no se arrepentían, comienzan a rezar el rosario y obtienen el perdón. Sacia a las almas sedientas. ¿Sedientas de qué? Sedientas de Dios. Estamos en un mundo vacío. ¿Por qué? Porque hemos expulsado a Dios. Entonces, a través del rosario, Dios nuestro Señor vuelve, porque así como Él vino, a través de la Virgen, a través de la recitación del rosario, Él vuelve a habitar nuestras almas, santificarlas, darles paz, darles alegría. A los encadenados rompe las cadenas, claro, las cadenas del pecado, como hemos visto estos milagros, hasta aquellos que habían hecho un pacto con el demonio, hasta esa cadena la rompe. La alegría devuelve a los que lloran. Claro, no quiere decir que rezando el rosario no vamos a sufrir, pero sufrimos acompañados de la Virgen, sentimos su dulzura maternal y por eso terminamos sufriendo menos. O por lo menos sufrimos con paz de alma. Tranquilidad ofrece a los tentados. Claro, porque el rezo del rosario hace que los demonios
no tengan fuerza y por tanto resistimos a las tentaciones. No vean esta religiosa, ¿no?, que comentábamos, que rezaba el rosario, el demonio no conseguía nada y se iba a las celdas, a las habitaciones de las monjas que no rezaban para tentarlas y las hacía caer. El pobre es socorrido. Claro, porque el pobre es el humilde. El que es orgulloso no reza y por tanto no obtiene socorro. Reforma los institutos religiosos. Entonces vimos, ¿no?, este monasterio que se reformó por el rezo del rosario. Pero como decía, también se aplica a una familia. Queremos que una familia que está metida, no sé, en el vicio, en los pecados, ya no se hablan, están todos peleados, cada uno por su lado, metido en internet, con su celular, con su tablet, etc. Recemos el rosario. ¿Por qué? Porque así expulsamos el demonio. Inteligencia da a los ignorantes. Tenemos que hacer un examen, no nos sentimos capaces o, en fin, hacer un trabajo, etc. Recemos el rosario. Eso nos va a dar más inteligencia. Naturalmente, pero sobrenaturalmente nos dará sobre todo un conocimiento de las cosas divinas. Con el don de sabiduría, la Virgen es trono de la sabiduría, nos dará un sabor de las cosas divinas. Vence la vanidad los que están vivos. Claro, ¿de qué nos sirve vencer la vanidad cuando ya hemos muerto? Ya con la muerte se acaba la ilusión. No, la vanidad tenemos que vencerla mientras estamos vivos, ¿no? Entonces, aplastar el orgullo. ¿Cómo tenemos fuerza? Rezando el rosario. Mediante sus sufragios son aliviados los muertos. Claro, en cada Ave María rezamos, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No es la parte final de la Ave María. Entonces estamos rezando por los difuntos. Estamos, por así decir, obteniendo que cuántos difuntos, cuántos que están en el purgatorio, sean rescatados del purgatorio gracias al Santo Rosario. Entonces, bueno, me alegra mucho que hayan participado, ¿no?, de esta charla sobre el Santo Rosario, sobre los milagros del Santo Rosario, y los que tienen buena memoria, ¿no?, vayan memorizando, ¿no?, estos milagros para que los puedan contar, para que puedan animar a las familias a rezar el rosario y así, bueno, hacer un apostolado que sea cada vez más fructífero. Entonces, les invito, ¿no? Celebramos este sábado, el primer sábado del mes, en donde justamente vamos a difundir en las parroquias, comunidades, no sé, urbanizaciones, en fin, donde nos reunamos a hacer el primer sábado del mes, capillas, ¿no?, a rezar el Santo Rosario, todos en conjunto, ¿no?, porque la oración en conjunto tiene más fuerza, y justamente ofrecerlo para que el demonio sea destruido, para que la Iglesia venza al Inmaculado Corazón de María, triunfe, vengan esas gracias del reino de María. Como siempre, voy a tener muy presente todas y cada una de las intenciones que quieran colocar en este primer sábado del mes, especialmente cuando la haré sobre el altar, y les enviaré también la meditación para que puedan, escrita, ¿no?, para que puedan hacerla. Vamos entonces a rezar, para finalizar, la oración que Monseñor Rom nos enseñó, la oración del apostolado del oratorio. Oh María Santísima, día vendrá en que la eternidad me separará del tiempo. En ese momento estaré golpeando vuestra puerta. Acordaos, Virgen Santísima, de que cuando vos golpeaste mi puerta, yo no solamente la abrí, mas la abrí de par en par para que vuestro oratorio entrase en mi casa. Dadme entonces la gracia de encontrar no solo las puertas de la eternidad abiertas, mas también vuestros brazos para que me reciban en el convivio con vuestro divino Hijo. Amén. Bueno, muy bien, me ha alegrado muchísimo estar con ustedes en esta reunión y les doy la bendición. Que Nuestra Señora les cubra con su manto, ¿no? Hemos terminado el mes de Rosario, también vamos a pedir, claro, por
hemos pedido también, ¿no?, por los difuntos. Y bueno, en este mes de noviembre les deseo también que el apostolado crezca cada vez más. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.